Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Un grandísimo abrazo para todos ustedes que nos acompañan a diario. Les mandamos un cariñoso saludo, Federico y Flor, acompañándoles desde San José, Costa Rica, compartiendo con ustedes cada tarde una palabra del Señor. Estamos compartiendo en estos días unas palabras especiales para sus vidas, anhelando que sean de mucha bendición para usted. Y si es de bendición para su vida, comparta esta palabra con aquellos que lo necesitan. No se lo quede solo usted y diga, qué bonita palabra, qué lindo, me ha tocado, me ha bendecido. Comparta esta palabra con otros también, para que esas personas también reciban bendición de parte del Señor. Entonces, damos gracias a Dios por esas personas y también damos gracias por usted. Damos gracias a los que están viéndonos también en nuestro canal de YouTube, Vida para Todos. Allí, Vida para Todo Costa Rica, suscríbase si todavía no se ha suscrito. Saludamos a los amigos que estuvieron ayer con nosotros, ¿no? Ayer estuvieron Karina Peloso, un gran cariño para Karina, para Mariano Epul en Bolivia, ¿sí? Un misionero allí en Bolivia, para Sandra Bolañez, ¿sí? Para Jody Barbosa Castro, allí en Pérez Celedón, Florencia Núñez, mi hija, un besito para ella, para Lau Tole, ¿sí? Para Brandon Acuña, también en Pérez, Alfredo Marciano Silva, él está en Buenos Aires, Mabel Angélica, Víctor Arce Araya, Adriana Cascante Pérez, allí en Pérez Celedón también, ¿no? Adriana, su esposo, ¿no? Daniel Doval, un saludo para él. Mirta Mareco, sin cariño allí en Longchamp. Marcos Peloso, sí, aquí en San José. Carmen Ferreira en Buenos Aires. Y nuestro amigo Bernardo Lara Flores, como siempre. Y también enviamos saludos para Mariano Epul, que hoy es su cumpleaños. Mariano Epul, Mariano Epul, hoy es el cumpleaños de Mariano. Un gran cariño para Mariano, aquí mi asistente, ¿no? Mi esposa me está diciendo el cumpleaños de Mariano. Mariano, un gran cariño, lo conocimos en Bolivia, Mariano, un gran hombre de Dios, con un gran cariño para él, le bendecimos, ¿sí? Muchísimas gracias. Saludos a todos los hermanos que nos ven siempre. Muy bien. ¿Qué les parece si vamos a la palabra de hoy? Sí, a la palabra de hoy. Si habláramos de la obra redentora de Cristo en relación a nuestra vida o en relación a la vida del cristiano, diríamos que la obra redentora de Cristo es el centro de absolutamente todo. La obra redentora de Cristo es el centro de absolutamente todo. Leemos algunos versículos que tienen que ver con esa obra redentora que es el centro de la vida del hombre, la obra de Cristo, de la vida del hombre cristiano o de la mujer cristiana, de aquel que ama al Señor. Y yo creo que si damos vuelta en el asunto, vamos a llegar a la conclusión de que ¿qué es el centro? Jesús es el centro. Pero la obra redentora de Cristo, la que hace posible y la que está haciendo posible que el hombre regrese a Dios, retorne a Dios, es la obra de Cristo, la obra en la cruz del Calvario. Es el centro de ese gran trabajo que ha hecho Jesús al venir y a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, eso dice la palabra. Entonces, en ese trabajo de buscar y salvar lo que se había perdido, hay una obra, que es la obra de Cristo. Y Cristo lo que hizo fue lo siguiente. En primer lugar, dice Romanos capítulo 6, versículo 6, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida, ¿no? En otra versión dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero ¿quién hizo eso? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es decir, en la cruz del Calvario, Cristo hizo una obra tan grande, que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado. Él dice que clavó el acta de los decretos que Satanás tenía en contra nuestra. Por eso la obra de Cristo es el centro de todo. La obra redentora de Cristo es el centro de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos liberados
de esa condenación en el sacrificio de la cruz. Ahora, Él llevó, dice, me gusta lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. La versión Nueva Traducción Viviente dice, el verso 24, Él mismo, hablando de Jesús y su obra redentora, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo, en la cruz. Ahí está el centro de todo lo que somos. El centro del trabajo de Dios está puesto, el eje de todo esto es la obra redentora de Cristo. Porque Él cargó allí nuestros pecados sobre su cuerpo, en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir lo que es recto. Por sus heridas, dice, ¿no? Por sus heridas. Por su llaga, dice la versión Reina Valera, por su llaga somos nosotros curados. Es decir, que Él crucificó nuestros pecados, crucificó nuestra condenación, la llevó en la cruz, muriendo Él en lugar nuestro. Porque deberíamos haber muerto nosotros por nuestro pecado. Pero Cristo cargó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros, liberándonos de esa manera de la condenación, de seguir viviendo en el pecado. Y ahora estamos aprendiendo a vivir una vida recta. Lo segundo que hizo Jesús, en esa obra redentora tan preciosa que es el centro de todo, destruyó el poder del pecado en nosotros. Dice Romanos capítulo 8, verso 3. Por eso, a fin de darnos la salvación, Dios envió a su propio Hijo. El fin de Dios para darnos la salvación, dice el principio del texto, Dios el Padre envió a su propio Hijo con un cuerpo humano igual en todo al nuestro, pero sin pecado. Y al entregarlo en sacrificio, en esa obra redentora, a causa de nuestros pecados, porque vino para, la obra redentora fue a causa de nuestro pecado. El Padre envió al Hijo a causa de nuestros pecados. Porque ¿qué nos alejaba de Dios? El pecado. Romanos 3:23. Sí, que dice, todos pecaron. Todos estamos destituidos. Todos estamos alejados de Dios. ¿Por qué estamos alejados de Dios? Por el pecado. El pecado nos aleja de Dios. Pero dice aquí, por eso a fin de darnos la salvación, Dios envió a su propio Hijo con un cuerpo humano igual en todo al nuestro, y al entregarlo en sacrificio a causa de nuestros pecados, destruyó el dominio que el pecado ejercía sobre nosotros. ¡Qué tremendo! ¡Qué bárbaro! El centro de mi vida tiene que ser la obra redentora de Cristo. El centro de la vida de la iglesia debe ser la obra redentora de Cristo. El centro de un cristiano debe ser, yo tengo que decir, Señor, yo vivo y estoy vivo y estoy sirviendo al Señor por la obra que Cristo hizo en la cruz por mí. Porque no solamente Él cargó los pecados míos, sino que destruyó el poder del pecado que estaba sobre mí. Eso es maravilloso, realmente maravilloso, lo que hizo el Señor. A veces nos olvidamos de la obra que el Señor hizo. A veces nos olvidamos de la obra tremenda, sacrificial, vicaria, que el Hijo hizo porque el Padre le envió a causa del pecado que nosotros teníamos. Por eso dice, destruyó el dominio. Al vencer a Satanás, destruye el dominio que Satanás ejerce sobre el hombre. Ahora, al darle autoridad a la persona redimida, esa persona redimida tiene autoridad para echar fuera demonios, para romper ligaduras y ataduras satánicas. De esa manera, el dominio que tenía Satanás cuando no teníamos autoridad, desaparece. Ahora puede decir, en el nombre de Jesús, Satanás, vete. Y Satanás se va.
¿Por qué? Porque ya no tiene dominio sobre ti. Cuando no tenías a Jesús en tu corazón, el diablo hacía lo que quería. Te incrustaba, te dominaba, te aplastaba, te encadenaba, te dominaba como él quería. Pero ahora, como eres hijo de Dios y tienes el poder y la autoridad que Cristo te ha brindado por medio del Espíritu Santo, lo que hace el Señor ahora es dile al diablo que salga de tu vida. En el nombre de Jesús. Y el diablo se va. ¿Por qué? Porque la obra redentora me otorgó autoridad para echar fuera demonios. En tercer lugar, la obra redentora de Cristo, que es el centro de todo, ahora Cristo es el abogado frente al pecado que tenemos nosotros. Porque pegamos, seguimos pecando. Dice 1 Juan 2, 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aleluya. Qué grande este versículo, ¿no? Dice aquí el apóstol Juan, dice, yo les escribo para que no pequen. La idea es que cuando la obra redentora de Cristo, que cargó el pecado sobre nosotros y destruyó el poder del pecado sobre nosotros, hace que no pequemos desmedidamente, aunque seguimos pecando, pero ya no es desmedidamente. Pero si llegáramos a pecar, a pesar de que Él cargó sobre sus hombros el pecado y destruyó el poder del pecado en nosotros y nos dio autoridad para echarlo, y aún así seguimos pecando, dice el escritor aquí de Juan, dice, yo les escribo para que no pequen, para que no se desenfrenen. Pero si alguno hubiera pecado, que eso seguimos siéndolo, dice, acuérdense que tenemos un abogado que aboga por nosotros, por nuestros delitos, por nuestros pecados, al Padre. Y ese abogado se llama Jesucristo el justo. El bufete de abogados, Jesucristo el justo. Y dice, y Él es la propiciación. Es decir, Él paga el precio justo por nuestros pecados. Él genera la defensa correcta. No solamente por tus pecados, por los míos, sino por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. Qué maravillosa obra es la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, nunca dejes de dar gracias a Dios por esa obra que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario. A veces olvidamos lo que el Señor hizo. Si vivimos porque Él crucificó nuestros pecados en la cruz con Él cuando Él fue crucificado. Si vivimos es porque Él destruyó el poder del pecado en nosotros, dándonos autoridad para echar fuera demonios. Y si vivimos es porque Él aboga ante el Padre frente a nuestras culpas. Y Él nos defiende de manera justa y paga el precio. Ni siquiera tenemos que pagarle a este abogado porque Él pagó el precio. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nos defienda. No tenemos que pagarle para que nos defienda. ¿Vio que uno es un abogado? Sí. Si uno no le paga, no te defiende. Hay que pagarle. Y él va a ejercer la defensa ante el acusador, pero si le pagas. A este abogado, se llama Cristo el justo. Si amas a Dios y amas su palabra, y amas a Jesús, y tienes a Jesús en tu corazón, no tienes que pagarle absolutamente nada. Él te defiende ante el Padre. Y es un buen defensor. Siempre te libera. ¿Por qué? Porque te ama. En cuarto lugar, nuestra libertad del pecado, entonces termina siendo ¿quién? El Señor Jesucristo. No solamente Él crucificó nuestros pecados en la cruz, no solamente destruyó el poder del pecado que operaba en nosotros y nos dio autoridad para echar fuera demonios, sino que Él dice, si hubiere pecado, si aún así, si alguno hubiere pecado,
Tenemos un abogado que nos defiende hasta el Padre, al quien no hay que pagarle nada, porque ella pagó el precio. Y esa es nuestra libertad. La tenemos, ¿sí? Nuestra libertad del pecado la tenemos a causa de Jesucristo el justo. Dice Juan 8:36, un pasaje muy conocido. Así que, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Tenemos libertad cuando el Hijo nos libera. La libertad de la condenación. La libertad de la acusación. La libertad que el diablo nos había quitado a causa de que él ejercía poder sobre nosotros. Ahora somos libres. Vivan como libres, dice el Señor. ¿Por qué? Porque si el Hijo te ha liberado, eres verdaderamente libre. Nadie puede quitarte tu libertad. No te dejes dominar por Satanás, ni por sus mentiras. Juan 8:32 dice, un poco antes, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando conoces a Jesús, cuando tenés a Jesús en tu corazón, cuando Él llena tu vida, Él lo que hace es crucifica nuestros pecados en la cruz. Él destruye el poder del pecado en tu vida, otorgándote autoridad para que no tenga influencia. Pero si aún así el diablo de alguna manera te hace pisar el palito y caes, tenemos un abogado frente al pecado, frente al acusador, ante el Padre. Y dice, y la libertad que tenemos es a causa del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso, dile al Señor este día, Señor, el pecado o la humillación no es acerca de mí, es acerca de Cristo y su obra redentora y triunfadora. No se trata solamente de limpiar mi pecado. Tenemos que mirar y engrandecer la obra que Cristo hizo en la cruz. No es acerca de la carne, este no es un tema acerca de la carne o de los errores del enemigo, de la lucha. El centro de todo, absolutamente todo lo que vivimos los seres humanos, es Cristo y su obra redentora. No se trata solo de sacar pecados, es que Dios trata de traerte otra vez a la santidad. El enfoque está puesto en las virtudes y en el poder de Cristo y no en nuestras debilidades. No se trata de yo soy débil, yo soy débil, yo soy débil. Se trata de Él es fuerte, Él es fuerte, Él es todopoderoso. Por eso, dígale al Señor en esta tarde, Señor, gracias. Gracias porque en la cruz tú destruiste al pecado. Gracias, Señor, porque en la cruz crucificaste mi maldición y mi condenación. Fue crucificado en la cruz. Gracias, Señor, porque en la cruz destruiste el poder del pecado que operaba sobre nosotros desde el día que te dimos la espalda. Y nos hiciste volver a ti para darnos vida. Gracias, Señor, porque si pecamos, abogado tenemos a causa de nuestro pecado ante el Padre para que nos defienda ante el acusador. Y nuestra libertad del pecado, tenemos que saber bien esto, ¿no? Nuestra libertad del pecado se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Queridos amigos, no dejes de ver que el centro de todo, de absolutamente todo, es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la obra que Él hizo, la obra que Él encarnó en la cruz del Calvario. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana nos volvemos a encontrar con otro tema, aquí mismo, en Vida para Todos, Costa Rica. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida para Todos Costa Rica. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.